que muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La verdad presente siempre será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Cada uno de ustedes, estoy muy feliz de compartir otra vez la palabra de Dios. Hemos pasado algunos días juntos, ¿verdad? Y ya estamos casi llegando al final. Pero como que me gustaría continuar algunos días más con ustedes, porque me alegra mucho compartir el mensaje de Dios y saber que todos nosotros necesitamos ver la mano de Dios trabajando en nuestra vida. Tenemos muchas necesidades en el mundo y de manera particular en cada uno de nosotros. Saben, el tema de hoy es uno de los temas que más me gusta, la profecía más grande del Apocalipsis. ¿Y por qué razón es un tema que me gusta mucho? Porque tiene varias cosas integradas. La primera, porque a través de esta profecía nosotros podemos comprobar que la Biblia proféticamente es la verdad. Primero, porque todas las profecías que alguna vez se han dicho, que se han escrito, que se han difundido en el pasado, ya sea Nostradamus, ya sea las pirámides de Egipto, ya sea las profecías mayas, ya sean diferentes personas que fueron visionarios, todas tuvieron un común denominador. Fueron profecías muy generales. Hoy día diría yo, mire, voy a dar una profecía. En los próximos años ocurrirá en los Estados Unidos un cataclismo que acabará prácticamente con un estado completo. Habrán incendios, inundaciones, y entonces estoy dando una profecía, ¿verdad? Y posiblemente, dadas las condiciones que el mundo está teniendo y los cambios que hay en el mundo, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos tenemos una tremenda falla geológica, que es la falla de San Andrés, y se calcula que en cualquier momento puede haber un terremoto escala 9 superior a la que hubo en Japón, en el área de California, y podría desaparecer la mitad de todo el estado de California, podría ser estar bajo el agua. No se necesita ser profeta para saber que eso va a ocurrir en algún momento. Pero digamos que yo escribo y yo profetizo eso y se cumple. Una profecía muy general, ¿verdad? Que cae dentro de las probabilidades de cumplirse o no cumplirse. Otra cosa diría yo, que en los días del presidente Albert Brown, que nunca fue elegido, que no existe, en los días del presidente Albert Brown habrá un terremoto en el mes de enero, al final del mes de enero, donde morirán exactamente 4.325.000 personas. ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿Qué tipo de profecía estoy haciendo? Profecía con nombres, profecía con detalles, profecía con fechas.
y digamos que se cumple exactamente los 4.231.000 personas en la última semana del mes de enero bajo la presidencia del presidente Brown, que todavía ni existe ni sabemos quién es. De pronto pasa. ¿Y qué diría la gente? Oh, este sí es un profeta que ha profetizado cosas reales. Ninguna profecía en el pasado, excepto la Biblia, dio profecías con tanto detalle y que se cumplieron. Todas las demás profecías han sido muy generales. Así que podía ser una cosa como podía ser la otra. Hoy mismo, cuando los psíquicos los entrevistan al final del año y le dicen, oiga, ¿y qué va a pasar con tal artista durante este año? ¿Y qué dicen los psíquicos? Bueno, dice, según las cartas, yo puedo ver que a este artista le irá bien este año. Y que en su familia tendrá muchos éxitos. Que en su carrera profesional tendrá algunos problemas, pero al final de año las cosas terminarán más o menos bien. Y ¿saben una cosa? Que durante este año va a tener algunos juicios. Ya, el psíquico terminó de hacer su trabajo. ¿Qué cosa hizo? Dijo lo que casi le puede pasar a cualquier persona. Y de pronto le va bien ese año. Oh, el psíquico tiene razón, él dijo que le iba a ir bien. Ahora, ¿saben ustedes? Los seres humanos nos dejamos impresionar cuando alguien aparece y dice algo. Pero esta profecía que vamos a estudiar esta noche, a mí me da la seguridad y la certeza plena que nos encontramos frente a la palabra de Dios. Muy pronto, nosotros, dice la Escritura, nos encontraremos en una situación especial. ¿Cuántos de ustedes les gusta mirar un cielo estrellado, cuando el cielo está bien lindo estrellado? Qué maravilloso. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer un vuelo interestelar por el cielo, agarrar una nave e irse a Marte, a Júpiter, a Venus, darse una vueltita por allí y regresar otra vez aquí a la Tierra? ¿A cuánto les gustaría hacer ese viaje? Es emocionante, es impresionante. ¿Y saben qué? Va a llegar el día cuando tú y yo podamos hacer ese viaje. Eso dice la Biblia. Imagínense ustedes que estemos jugando en el espacio donde no hay gravedad y que estemos con una raqueta de tenis y le damos un golpe a la pelota de tenis. ¿Hasta dónde se va a ir la pelota? Ese va a ser el golpe más fuerte de la historia, porque esa pelota no va a parar y va a continuar. O si queremos hacer esas canastas de los grandes basquetbolistas de la NBA aquí de Norteamérica, esos gigantes de 2 metros 15 centímetros, 2 metros 8, ¿no? Que la pelota de básquet la agarran así en la mano, que parece un limón, y la colocan en la canasta así. Cuando no hay gravedad, no hay resistencia, usted puede saltar todo lo que quiera. Por eso se han dado cuenta que cuando los astronautas salen de las naves espaciales, salen amarrados a la nave espacial, conectados a la nave espacial. Si ellos no estuvieran amarrados, se perderían en el espacio y ya no podrían detenerse, porque la resistencia de la gravedad no se daría. Así que hay muchas cosas que nosotros podremos hacer el día cuando tengamos esta visita de esta nave espacial. Pero, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Dice que este viaje será un viaje increíble. No será como el viaje espacial de las naves. No necesitaremos nave espacial. El libro de Apocalipsis describe una jornada increíble. Un viaje espacial que va más allá de la imaginación. ¿Cuándo ocurrirá este viaje? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo ocurrirá este viaje espacial para nosotros? ¿Saben ustedes? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué dice la Biblia? He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo. ¿Para dar qué cosa? A cada uno según sea su obra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor Jesucristo venga, no es que a todos le va a repartir lo mismo.
no es que a todos le va a dar lo mismo, sino que a cada uno le va a dar según lo que merezca. Ahora, nosotros comprendemos un poquito mal cuando decimos a cada uno según su obra. Y pensamos que nosotros podemos hacer algo para merecer algo mejor de Dios. Y decirle, mira, Señor, yo le estoy saludando a esta hermana, le estoy dando la mano. Esta es una mujer muy bella, muy buena. Anótame, por favor, un punto a favor, porque le estoy dando la mano. Y si voy y ayudo a un enfermo, oh, Señor, mira, hoy día ayudé a un enfermo. Le di $100 de lo que yo no tengo, le di $100. Anótame, por favor, un puntito ahí a mi favor. Mira que estoy haciendo obras. ¿Será esas las obras de las cuales dice aquí? No. Los seres humanos no tenemos ninguna cosa buena dentro del corazón. Siempre reaccionamos de una manera mala y equivocada porque nuestro corazón está tendiente al mal. Había un hombre muy violento, que no era muy alto, pequeño, y cada vez le gustaba buscar pleito. Pero un día se quedó sin palabras de buscar pleito. Estaba en una parada de autobús y vino alguien y lo empujó un poquito. Ustedes saben, siempre hay mucha gente, ¿verdad? Y lo empujó un poco. ¿Y qué cosa creen que hizo ese hombrecito? Furioso. Dijo, ahora sí van a saber quién soy yo. Así que se volteó para ver un hombre de 2 metros 6 centímetros delante de él, así gigante. Y lo miró así y le sonrió. Le sonrió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si estaba tan violento y cuando volteó se volvió feliz? Ese hombre podría haberlo agarrado así el cuello y lo levantaba así como un papelito y lo hacía así. Es decir, las obras que los seres humanos podemos hacer no sirven. Y esas no son las obras que Dios está esperando que hagamos. La única obra que Dios quiere que ocurra en tu vida y en mi vida es que tú le digas, Señor, te voy a dar todo lo que no sirve, todo lo malo que yo tengo. Te voy a entregar mi vida. Y entonces, cuando Dios recibe eso, Dios convierte todo eso malo en algo bueno. Esa es la única cosa que Dios quiere que haga. Y nosotros, dice Apocalipsis, diremos aleluya porque el Señor nuestro Dios reina. Eso es lo que va a pasar. Y ya lo hemos nosotros visto en las noches anteriores. Dice la Escritura, y vamos a ir más rápido ahora, vamos a pasar a este versículo. Por tanto, cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y aquí quiero decir una cosa. Miren, Apocalipsis y un libro del Antiguo Testamento que se llama Daniel son los 2 libros proféticos más importantes de la Biblia. Y si tú entiendes los 2 libros, Daniel, el libro de Daniel, y el libro de Apocalipsis, entonces tú habrás comprendido todos los mensajes proféticos que la Sagrada Escritura tiene. Así que Daniel y Apocalipsis se juntan, se conjugan para darnos la conclusión total y final de lo que va a acontecer en los días finales. Y ahora sí, prepárense porque vamos nosotros a estudiar algo que va a abrir las puertas del entendimiento para estar convencidos y seguros que jamás deberíamos dudar de las profecías de la Biblia. Y si tú y yo queremos saber qué va a ocurrir en el futuro, tenemos que ir a la Biblia, que es la única que no se va a equivocar. Un día, Dios permitió que uno de sus hijos, llamado Daniel, fuera tomado preso por Nabucodonosor y se fuera al reino donde se encontraba Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor, un rey, el rey del imperio más poderoso que ha habido en esta tierra. Babilonia. El imperio neobabilónico surgió en el año 605 a.C. como una potencia, como un poder. Y este rey, llamado Nabucodonosor, tuvo un sueño.
Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, en los sueños que él tuvo, se sintió perturbado. Y cuando se despertó, se le había ido el sueño y no se acordaba lo que él había soñado. Tuvo una pesadilla. Eso fue lo que tuvo. ¿Algunos de ustedes han tenido alguna vez una pesadilla? ¿Y se acuerdan de lo que soñaron? A veces sí, a veces no. ¿Y de qué depende que uno se acuerde? Dicen los estudios que se hacen de los sueños, que cuando tú sueñas y te despiertas inmediatamente que has soñado, te acuerdas. Pero si tú sueñas y sigues dormido, ya no te vas a acordar. Simplemente te vas a acordar que tuviste un sueño. Y puede ser que fue malo, pero no sabes qué. Y Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño, Nabucodonosor llamó a todos sus científicos. Y les dijo, entonces hablaron los caldeos al rey, llamó a los científicos, y les dijo en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño y tus siervos te mostraremos la interpretación. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podáis dar su interpretación. Eso es lo que le dijeron todos sus científicos y sus magos. Y Nabucodonosor dijo, mire, yo soy el rey, y aquí el que hace las preguntas soy yo, no ustedes. Aquí el que hace los pedidos soy yo, no ustedes. Y lo que yo les estoy pidiendo a ustedes es que ustedes me digan qué soñé y que me digan qué significa. Eso es todo. Y si ustedes no pueden, entonces los voy a mandar a matar a todos. Y entonces dice la Escritura que los sabios le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Y saben ustedes que el rey dejó que la gente se vaya y dio un plazo. Y dijo, si hasta tal plazo ustedes no me dicen la interpretación, todos van a morir. Pero entre esos sabios se encontraba Daniel y se encontraban sus amigos. Y ellos se enteraron de lo que había pasado. Ahora, es fácil interpretarle el sueño a una persona cuando uno no sabe cuál es el sueño. Si es que Nabucodonosor le hubiese dicho a los magos, a los sabios, esto soñé, ¿qué hubiesen hecho los sabios? O le hubiesen dicho, mira, esto significa tal cosa. Si soñaste con agua turbia, quiere decir que vas a tener enfermedades. Si soñaste con color rojo, quiere decir que la enfermedad va a traer sangre. Y si soñaste con color negro, quiere decir que la muerte se avecina. Claro, le hubiesen dado la interpretación que querían. Pero Dios no permitió eso, porque Dios quería demostrar que la oportunidad de Dios y el milagro de Dios viene cuando tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Tú oras y le pides al Señor, Señor, cúrame esta enfermedad. Y no pasa nada. Te vas a buscar al curandero para que te cure. Te vas a buscar al doctor, te vas a buscar tal y cual, hasta que finalmente el doctor te dice, ¿saben qué? Ya no se puede hacer nada. Usted está condenado a morir, no hay solución. Y el curandero dice, no, ya no se puede hacer nada. Usted ya tiene que resignarse, despídase de su familia, no hay opción. Y cuando nos dicen eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, esta es la oportunidad de Dios, entonces vamos a buscar a Dios recién. ¿Verdad? Porque Dios es el único que puede hacer milagros. Bueno, en un sentido tienen toda la razón, pero deberíamos buscar a Dios primero. Pero saben, Dios nunca hace milagros cuando tú puedes hacer algo. Cuando tú ya no puedes hacer nada, entonces Dios hace milagros. Tú estás tratando de salir adelante en tu vida, estás tratando de conseguir un trabajo y te esfuerzas y dices, no, me va mal, Dios no se acuerda de mí. Y sigues llorando y sufriendo, maldices. No tienes trabajo, no vas a tener. Señor, dame trabajo, pero tú estás esforzándote para maldecir. No hay trabajo. Si tú te arrodillas y le dices, Señor, lo que necesito es un trabajo. Y voy a dormir tranquilo esta noche, porque yo sé que tú tienes un trabajo para mí. Y Dios te va a dar el trabajo.
¿Por qué? Porque tú ya no estás haciendo nada. Ahora pides que Dios haga todo. Porque si tú estás haciendo lo tuyo y luego te sale el trabajo, tú vas a decir, no, mi experiencia, mi recomendación, mi manera de presentarme, mi presentación, mi habilidad, mi capacidad me hizo que consiguiera el trabajo. Los milagros de Dios solamente vienen cuando tú ya no puedes hacer nada. Y entonces Daniel se presentó delante del rey y le dijo, mira rey, escuché que estamos en la lista de los que vamos a morir. Pero no te preocupes, dame una noche y mañana voy a venir yo y te voy a decir lo que soñaste y te voy a decir qué cosa significa tu sueño. Y el rey dijo, ok, está bien, te voy a dar una noche. Así que le dio una noche y se fue Daniel. Y en la noche Dios le reveló el sueño, le hizo soñar a Daniel lo mismo que soñó Nabucodonosor. Y entonces dice la Biblia así lo siguiente: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque has dado sabiduría y fuerza. Y entonces se apareció Daniel al día siguiente y le dijo, mira, ya estoy aquí de regreso. Y ahora quiero decirte que lo que tú has soñado es algo que tiene que ser revelado al mundo entero. Pero tú tienes un privilegio. Tú eres el primero en esta lista. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, le dijo a Nabucodonosor. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? ¿Qué año estábamos viviendo en ese año? 605 antes de Cristo. ¿Y cuáles son los postreros días? El día de la venida de Jesucristo. Así que esta profecía va desde el año 605 antes de Cristo hasta cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. ¿Quieren saber el futuro del mundo? Tenemos que estudiar ahora esta profecía. Y luego dice aquí el versículo: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Era una imagen gigantesca, como nosotros la podemos ver ahí al lado. Y le dijo, la cabeza de esta imagen era ¿de qué? De oro fino. Y su pecho, de plata. Y su vientre y sus muslos, de bronce. Y sus piernas, de hierro. Y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro. Y dice, y estabas tú mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana. Y dio la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los hizo pedazos, los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte y llenó ¿qué cosa? Toda la tierra. ¡Qué bárbaro! Ese fue el sueño. Y Nabucodonosor dijo, exacto, así fue lo que soñé. ¡Qué barbaridad! Tú eres el único sabio que me ha podido decir. ¿Y quién le había dicho a Daniel? Dios. Dios te va a revelar a ti siempre tu futuro. Siempre. No necesitas recurrir a nadie más. ¿Tú quieres saber qué cosa va a pasar con tu vida? Arrodíllate. Pídele a Dios. ¿Y sabes qué? Algo que es maravilloso es que Dios es tu Padre y es mi Padre. Cuando viene tu hijito y te dice, mami, tengo hambre, ¿tú qué cosa haces? Le preparas comida y le das. ¿Y qué pasa si no tienes suficiente comida? Dejas de comer para darle lo que tienes. Tú eres así, padre y madre con tu hijo. Y cuando tú vienes delante de Dios y le dices, Señor, por favor, estoy enfermo, no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Qué crees que va a hacer Dios contigo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios va a ser, hijo, no te preocupes, yo te lo voy a dar.
Pero ¿qué haces tú si tu hijo viene y te pide, mire papá, no tengo que comer, por favor, dame algo para comer? Tiene su hijo joven. Y el papá mete la mano al bolso y saca y le da $20. Oye, ¿tú qué crees que soy yo? $20. ¿Tú crees que eso va a ser suficiente para mí? 20, estás insultando. ¿Cómo me vas a dar $20? ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se sentirían ustedes como padres? Tristes, defraudados. Son los últimos $20 que le quedan en el bolso. Muchas veces hacemos eso con Dios. Y entonces Dios no puede hacer por nosotros mucho. Porque nos paramos quejando. Dios te da vida. Dios te hace amanecer cada mañana. Dios te da los brazos que tienes. Dios te da todo lo que tú has tenido hasta aquí. Oh, pero soy pobre, no tengo nada. No podemos quejarnos. Porque cuando tenemos un padre como ese, Él sabrá qué es lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas. Alabado sea Dios por nuestro Padre. ¿Y saben qué cosa? Daniel le dijo, bueno, rey, ahora viene lo bueno. ¿Cuál es la interpretación del sueño? Esa es la parte más buena que tenemos aquí. Y entonces le dice, este es el sueño y también la interpretación que daremos en presencia del rey. Tú, oh rey, ¿eres qué cosa? Rey de reyes, tú eres la cabeza de oro. ¿Cómo se habrá sentido Nabucodonosor cuando le dijo, tú eres la cabeza de oro? ¿Cómo se habrá sentido? Ay, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no, verdad? Yo soy la cabeza de oro, el más importante. Ah, qué bueno. Pero Daniel le dijo, mira, no te emociones mucho. Todavía falta lo demás. Y entonces le sigue diciendo y le dice, mira, tú eres la cabeza de oro. Babilonia reinó entre el año 605 al año 539 a.C. Esa fue la cabeza de oro. Babilonia tuvo los famosos jardines colgantes, que fueron una de las maravillas más grandes del mundo de aquella época. Pero Babilonia se caracterizó por el oro. El oro fue una cosa extraordinaria en Babilonia. Y mira, vamos a ver algunos detalles rápidamente. Primero, Babilonia, allí lo que ustedes ven al fondo, era allí el templo al dios Marduk. ¿Y qué cosa había allí? Aparte de los jardines colgantes. Este templo tenía Babilonia 10 millas cuadradas, 16 kilómetros cuadrados. Roma, la ciudad de Roma, tenía 6 millas cuadradas y Atenas tenía apenas 4 millas cuadradas. El templo de Marduk, que lo vamos a ver a continuación, allá al fondo, ese que tiene el techo azul, tenía 300 pies de alto, 91 metros de alto, casi una cuadra, un bloque de alto. De manera que usted podía ver el templo de Marduk desde fuera de los muros, de lejos se podía ver. Y era en azul cristalizado y dentro de este templo, todo el templo era enchapado en oro puro. ¿Y saben ustedes cuántos kilos de oro tenía dentro del templo? 18,000 kilos, 18 toneladas de oro, 8,5 toneladas además solo en el altar y el trono. ¿Ustedes se imaginan lo que significa que solo 18,000 kilogramos, en otras palabras 36,000 libras de oro solamente cubriendo las paredes del templo? Y solo el altar, diríamos así como el púlpito, 7,727 kilos, era de oro macizo. Hoy día, juntando todo el oro que tenemos, no alcanzamos a hacer eso en un solo templo. Pero esa era la riqueza del imperio más poderoso. Por eso tenía la representación de la cabeza de oro. Babilonia era muy segura. ¿Saben ustedes que Nabucodonosor había logrado acumular como alimento dentro de Babilonia para 20 años de comida? 20 años de comida estaban acumulados allí. Ustedes se acordarán, ¿dónde queda la antigua Babilonia? ¿En qué país? Irak. ¿Y quién estaba antes en Irak? Saddam Hussein. ¿Se acuerdan ustedes?
Saddam Hussein. Y Saddam Hussein dijo que él era el continuador de Nabucodonosor. Así que él quería hacer. ¿Se acuerdan que cuando descubrieron su casa, sus baños tenían las manillas del agua de oro? Que la taza donde él se sentaba, el toilet donde él se sentaba, era de oro. Y todo tenía mucho oro allí. Peter Arnett, corresponsal de guerra de CNN, decía, hablando de este hombre, de Saddam Hussein: los logros de Nabucodonosor tuvieron un efecto profundo en la manera en que Saddam Hussein percibía el mundo en general y a Israel en particular. El profesor Eric Klein decía: el cuadro no puede estar claro. Saddam ha tomado en cuenta la historia de Nabucodonosor como un modelo para su vida. Y luego la pregunta es: ¿será posible predecir de este método lo que haría Saddam Hussein en cualquier circunstancia? Esa era la pregunta que se hacía el doctor Klein. Y finalmente dice: la evidencia es clara. Él haría cualquier sacrificio en su ambición por destruir Israel y así ser el líder soberano del Medio Oriente, por ende dejar un legado de grandeza por medio de sus obras arquitectónicas. Saddam también se autoproclamaba como el sucesor de Nabucodonosor. En el año 79, y según su biógrafo, se escuchó que él dijo lo siguiente: Nabucodonosor representa para mí la clave de la historia antigua preislámica. Así que Saddam Hussein estaba obsesionado con ser el siguiente Nabucodonosor. El mismo Saddam se tomó una foto en una réplica del carruaje de guerra de Nabucodonosor. Y nosotros lo vimos en una foto que estaba en su casa. A pesar de una enfermedad mental temporaria registrada en el libro de Daniel, Nabucodonosor estableció su nombre en la historia al destruir Jerusalén en el año 587 y tener cautivos al pueblo de Israel por un periodo de 70 años. Y aquí viene la parte que yo quiero destacar. Nabucodonosor intentó reconstruir Babilonia y comenzó el trabajo de reconstrucción de Babilonia. Y nosotros encontramos aquí esta flecha, Nabucodonosor, la parte que Nabucodonosor había construido. Y la parte que Saddam Hussein estaba reconstruyendo estaba al otro lado. Miren la diferencia de construcción. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué eso es tan importante? Por una situación muy simple. Que la profecía decía que Babilonia jamás sería reconstruida. Y Nabucodonosor, desafiando la profecía, comenzó la reconstrucción de Babilonia. Miren lo que dice la Escritura. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Y dirás: así se hundirá Babilonia, no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos completamente. ¿Y saben qué pasó? ¿Se terminó de construir Babilonia o no? No. A pesar de que él estuvo muchos años en el poder, intentó reconstruir Babilonia, nunca pudo ni siquiera terminar de construir una parte. La profecía decía que eso no sería posible. Ahora, pero vino la otra parte. Una vez que Babilonia terminaría, Persia sería el imperio sucesor, los pechos y los brazos de plata. Así que Daniel le dijo a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, no te emociones demasiado, porque después que tú termines con tu gobierno, Babilonia no será más un imperio. Y su pecho y sus brazos de plata, le dijo, después de ti se levantará otro reino. Y ese reino era nada más y nada menos que el reino de Medo-Persia. Nabucodonosor murió y su hijo lo sucedió. Una noche en plena orgía, Dios se aparece. Y entonces hay una escritura en la pared, ¿verdad?, que se le ocurre después de una fiesta. Menen, que quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y luego, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido dividido y dado ¿a quién?
a los medos y los persas. Miren, esto es una parte interesante. Nabucodonosor estaba en el año 605. Y Daniel le dice a Nabucodonosor quién iba a ser el imperio que iba a venir después. Y le dice a Nabucodonosor que su nieto iba a tener una visión y que Dios le iba a decir lo que iba a pasar. Con nombre propio. En ese tiempo los medos y los persas todavía no estaban unidos, porque fueron dos gobiernos, medos y los persas, que se unieron para poder atacar Babilonia. Babilonia era seguro, tenía 20 años de comida. Estaban haciendo fiesta allá adentro. ¿Y cómo entraron? Muy fácil. El ejército de Ciro, que ustedes lo ven aquí, decidió desviar el río que cruzaba por en medio de Babilonia. Y por el cauce del río, entonces fue que ellos entraron. Pero eso no es lo más interesante. Dios dijo cómo se iba a llamar el general que iba a atacar Babilonia y que iba a conquistar Babilonia 150 años antes que el general naciera. Eso sí es profecía, ¿verdad? No solamente dijo quién lo iba a suceder, sino que qué general iba a atacar. Y miren lo que dice la Biblia. Así que dice así: Jehová ha ungido el Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes para abrir delante las puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Saben? Es algo muy interesante, que según la palabra de Dios, 150 años antes que cayera Babilonia, el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor que el siguiente imperio sería los medos persas. Pero no solamente le dijo eso, sino que le dijo 150 años quién conquistaría a Babilonia y cómo se llamaría. Y le dijo que se llamaría Ciro. Hasta hace algunos años atrás, casi unos 60, 70 años atrás, solo la Biblia era la única que decía eso. Pero en las investigaciones que se hicieron arqueológicas se encontró el cilindro de Ciro. Y en ese cilindro de Ciro decía exactamente lo que la Biblia decía. Luego viene el periodo del imperio griego. Los griegos de los años 331 al 168, decía los muslos de bronce. Daniel dice, el macho cabrío, ¿cuál es? Es el rey de Grecia. El cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Ahora, miren ustedes, estamos hablando del año 605, ya estamos en el año 300. Pero dice Daniel el nombre exacto de cuál sería el siguiente imperio, cuando todavía ni siquiera había nacido ni se imaginaba. Y decía que sería un imperio grande y poderoso. Y que el primer rey no sería otra cosa que Alejandro el Magno. Alejandro el Magno fue un guerrero poderoso que comenzó muy temprano y murió muy temprano. Luego encontramos que allí en Daniel 2 y en Daniel 8 se combinan para hablar acerca de que de ese primer rey aparecerían otros más. Ahora, en el Daniel 2, capítulo 39, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Miren, lo interesante es lo siguiente, que el imperio griego, todo su equipamiento militar, sus cascos, sus escudos, sus lanzas, todo era bronce. Todo era bronce. Así que la Biblia decía que este sería el imperio de bronce, el tercer imperio que se enfrentaría. ¿Cuántos imperios van hasta aquí? Babilonia, ¿quién más? Medo Persa, ¿y quién más? Y Grecia, ¿verdad? Pero falta uno, porque habían las piernas. ¿Y cuál era ese imperio que vino? Fue el imperio de Roma, el imperio de las piernas de hierro. Finalmente le dijo, vendrá un cuarto reino, como el hierro sólido. Y ¿saben una cosa? El historiador Eduardo Gibbon, un estudioso de la historia, dice lo siguiente, este no es cristiano, dice, las imágenes de oro, plata, bronce
que servían para preservar las naciones y sus reyes fueron sucesivamente quebrados por el hierro de la monarquía de Roma. Así que Roma apareció en el año 168 y termina en el año 476 después de Cristo. Ahí está el Imperio Romano, fue el tiempo en el que nació Jesús. El Imperio Romano fue el tiempo cuando Jesús tuvo que huir a Egipto con José y María. Fue el tiempo cuando tuvo que estar frente a Poncio Pilatos. Fue el tiempo cuando Jesús murió. Así que Roma creció rápidamente en todo este periodo. La profecía decía que ¿cuántos imperios iban a haber? 4 grandes imperios, 4 grandes imperios universales, y todavía faltan los pies. Primera, la cabeza ¿de qué cosa era? ¿Y a quién simbolizaba? La segunda, Persia. La tercera, Grecia. El cuarto, Roma. Pero ahora faltaba el final. ¿Y cuál era el final? El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino. ¿Cómo? Quiere decir que ya no habría un quinto imperio universal. Y saben ustedes que no hubo un quinto imperio. Intenciones de establecer un quinto imperio sí hubieron muchas intenciones. Y rápidamente vamos a ver qué cosa pasó con la historia. Aquí está el pie de la imagen. Que cuando cae Roma, cuando cae el Imperio Romano, entonces surgen los reinos bárbaros, quienes habían invadido Roma. Los anglosajones, donde están los ingleses ahora, los francos, etcétera. Como ustedes pueden ver aquí, no lo vamos a mencionar por razones de tiempo. Pero decía la profecía que si bien es cierto que no iba a haber un quinto imperio, los seres humanos tratarían de formar un quinto imperio. Y dice, y se mezclarán, vamos a leer el versículo que sigue a continuación, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En Europa, en el castillo de Fredensburgo, en Dinamarca, nosotros encontramos allí que existe un árbol genealógico de todos los casamientos que se produjeron en Europa. Esos casamientos intentaron unir los imperios. Los hijos del rey de Inglaterra se casaban con los de España para tratar de hacer las paces y unirse entre ellos. Por eso decía la profecía que tratarían de unirse por medio de alianzas humanas. ¿Pero se podrían unir? Decía no. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y ahí está. Después surge el famoso Napoleón. Napoleón trató de formar un imperio. ¿Y pudo Napoleón? No pudo. Tuvo su Waterloo. Y así fue como decía, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no podrán. Y luego vino Carlos V, que estableció también un poder maravilloso y trató de formar un imperio, pero Carlos V no pudo. Después vino Carlomagno, también es registrado en la historia, que trató de hacer lo mismo. Y vino Napoleón y trató de hacer lo mismo. ¿Y saben qué cosa dijo Napoleón? Napoleón dijo lo siguiente: habrá una Europa, habrá una sola moneda, habrá un lenguaje, y habrá un gobierno sobre toda Europa. Profeta, ¿verdad? Pero eso es lo que él quería hacer. Quería formar un imperio universal. Pero la profecía decía que no habría ningún imperio universal más, que eso ya no ocurriría más. Y entonces Napoleón tuvo su derrota en Waterloo. Y allí en Waterloo dijo Napoleón: el Dios Todopoderoso es mucho para mí. Y reconoció que no había sido Alemania, que no había sido ningún país, que había sido Dios quien no le había permitido formar el imperio universal que él quería. Se mezclarán por medio de alianzas humanas y no podrán. Eso ya nosotros lo hemos leído. Y entonces dice aquí la siguiente vista, la conferencia de historia moderna. ¿Quién era el principal adversario de esta tremenda potencia?
¿Quién resistió y sacudió y eliminó? Pues nada más y nada menos que la directa manifestación ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la profecía decía que no habría más un imperio universal, un quinto imperio universal, no existiría. Y entonces con el tiempo se dio lugar a la Europa dividida, a los pies de la estatua. A partir del año 476 vinieron los países europeos. Y surge un hombre en la historia que todavía queda fresca en nuestra mente. Segunda Guerra Mundial. ¿Quién? Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler decía, un pueblo, un imperio, un líder. Eso es lo que decía Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler quiso que esto ocurriera. Pero Apocalipsis vuelve a repetir y dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto, ¿qué cosas son? 10 reyes que aún no han recibido reino. Recuerden ustedes que San Juan escribe en el año aproximadamente 90 y Hitler 1942. Pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y luego dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, ¿qué ha pasado en este tiempo? Europa formó la Comunidad Económica Europea. ¿Y cuál es la moneda ahora entre los países de la Comunidad Económica Europea? El euro. Usted visita Francia, Alemania, visita España, Grecia, y solamente el euro es la moneda que circula allí. Sin embargo, si bien es cierto que hay una constitución de la Comunidad Económica Europea, la constitución de cada país y cada presidente manda en su país. Y hace poco estuvo por dividirse, Grecia salirse de la comunidad. Pero en estos últimos días habrá algo interesante. Pelearán contra el Cordero, ¿y qué va a pasar con el Cordero? El Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos, ¿y qué más? Y fieles. Y aquí viene la parte maravillosa de esta profecía. Estaba mirando, dice allí, le decía a Nabucodonosor, y de pronto vino una piedra. ¿Y qué significaba esa piedra? Indudablemente la piedra que desmenuzó la imagen no era otra que la segunda venida de Cristo. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, se hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y la desmenuzó. Y luego le dijo, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Quiere decir, y aquí viene la parte culminante, quiere decir que Daniel recibe, es un rey pagano, y Dios a un rey pagano le da la verdad de lo que va a pasar en el futuro. Comienza con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y Dios le dice, no habrá ningún imperio más, aunque tratarán de unirse por alianzas humanas, y eso fue lo que pasó, se casaron entre reyes, pero no se pudo. Surgió Napoleón, Carlomagno, finalmente Hitler quiso hacer un imperio universal, no pudo. La Comunidad Económica Europea ahora no es un imperio universal, están divididos los países. Pero dice, cuando eso esté pasando, el Dios del cielo entonces mandará una piedra y esa piedra destruirá todos los imperios del mundo y el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Qué quiere decir eso? Esa piedra simboliza la venida de Jesucristo. ¿En qué días estamos viviendo en este tiempo? En los días de las pies de esta imagen, en los días de los reinos europeos. ¿Cuánto falta para que el Señor Jesucristo venga según esta profecía? Estamos en ese tiempo. Y cuando Jesucristo venga, entonces se levantará ese imperio universal y desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Y saben cómo vendrá Jesús? Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Y de quién más? Y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.
Jesucristo vendrá muy pronto. ¿Saben? Esto es profecía. Nombre completo. ¿Qué imperio va a seguir uno detrás de otro? Que ya no habría imperio universal. Que tratarían de unirse y que eso no tendría éxito. Todo. Al pie de la letra. Todo se cumplió. Lo único que falta por cumplirse es que la piedra caiga, que Jesucristo venga por segunda vez y se establezca en esta tierra un reino que nunca se terminará. Ahora yo les pregunto, si todo se cumplió, ¿ustedes creen que Jesucristo va a venir por segunda vez? Amén. Y claro que sí. Esta es la prueba de que la Biblia, la palabra de Dios, tiene el mensaje profético seguro, que no falla, tiene detalles específicos que han de cumplirse y que estamos esperando. El Señor Jesucristo vendrá pronto y va a establecer ese reino que nunca se va a terminar. Pero la pregunta es, ¿y nosotros vamos a poder gozar de ese reino que nunca se va a terminar? Si tú y yo queremos estar allí, tenemos que decirle al Señor, yo quiero ser de tu reino. Yo quiero estar contigo. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es la única verdad que nos revela el futuro de este mundo. La palabra de Dios, no hay otra. Ya está probado. Mi pregunta esta noche es, ¿cuántos de nosotros queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero renovar mi fe en tu palabra y quiero unirme a ti hoy para que cuando ese reino que nunca se termine, pueda estar yo contigo para siempre? ¿Cuántos le quieren decir eso a Dios esta noche? Pónganse de pie, porque necesitamos decirle a Dios, Señor, yo quiero estar contigo. Yo creo en tu palabra, creo en tus profecías. Solo creo en lo que tú has dicho. Es el tiempo de creer en lo que Dios ha revelado. Déjese de creer los engaños y las mentiras que vienen por ahí. No se asusten por lo que salga en cualquier lugar como una supuesta profecía, porque lo único que es verdadero y lo único que es cierto es lo que está aquí en la palabra de Dios. El Señor vendrá pronto y nosotros necesitamos unirnos a Él. Todo lo que dijo se cumplió y todo lo que falta por cumplirse es verdadero. Si tú hoy día vienes a Jesús y te unes a Él, si tú hoy día entregas tu vida al Señor Jesucristo, podrás estar con esta última parte, formando parte del reino de Dios que nunca se acabará. Y hoy estás de pie por eso, porque tú quieres formar parte de ese reino. Yo voy a hacer una oración esta noche, para que Dios te ayude, para que tu fe no falte y que nunca te apartes de ese camino maravilloso de Jesús. Las tormentas de hoy van a azotar tu vida, pero recuerda que Dios es tu Padre. Recuerda que Él va a hacer milagros en tu vida si tú pones todo tu corazón en sus manos. El milagro de Dios comienza cuando el ser humano ya no puede hacer nada. Dios nunca te va a desamparar. Confía en Él. Él te sacará de donde estás, pero necesitas estar completa y totalmente entregado a Él. Jesús viene pronto y Él nos llevará para vivir por la eternidad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, porque a través de tu palabra podemos saber y estar seguros de que no tenemos por qué dudar en lo absoluto de lo que tú has escrito en tu palabra. Tú eres el único que conoce el fin desde el mismo principio. Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti una vez más esta noche. Queremos unirnos en tus manos. Queremos que aumentes nuestra fe. Que no hagamos caso a nada ni nadie que nos perturbe. Que solo confiemos en ti. Que podamos dejar nuestra vida en tus manos para que tus milagros se cumplan. Quita la duda de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita, Señor, todo aquello que nos esté distrayendo y separando de ti. Esta noche al salir, danos la alegría y el gozo
de que vamos a participar contigo en un reino que nunca se terminará. Nosotros, nuestra familia, juntos, para morar contigo por la eternidad. Si hay algún corazón adolorido esta noche, si hay alguna persona enferma, si hay alguna persona necesitada, desanimada, coloca tu mano sobre esta persona, que sea fortalecida en su corazón y que sienta que tú estás trayendo alivio a su vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.